Bien chicos, en este segundo video del capítulo La física y las mediciones vamos a estar hablando acerca del cálculo de incertidumbres en la medición, cómo se calculan los errores en los diferentes instrumentos de medida. Cuando nosotros hablamos en mediciones en la física, estamos expresando en verdad es un valor promedio de la magnitud que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo tengo este pequeño cuadro al cual le estoy midiendo la longitud, yo en realidad estoy haciendo es una aproximación a su valor verdadero, ya que nunca voy a poder conocer el valor exacto de cuánto mide este lado. Eso por incertidumbre me lleva siempre a llevar a que es posible asociarle a esta medida un valor promedio o un valor medido más una incertidumbre en la medición. En el caso que yo quiera expresar la longitud de este rectángulo que estoy midiendo con esta regla, en realidad yo lo que podría hacer es expresar su valor mejor estimado como una expresión denominada L igual L sub 0 más o menos delta de L, donde L sub 0 es el valor que yo estimo visualmente y delta de L se conoce como la incertidumbre de la medición. Esta incertidumbre de la medición va a ser diferente para el tipo de medida que yo esté realizando. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo una medida directa de longitud, porque estoy comparando el largo de la cara de este rectángulo con una regla graduada. Estoy haciendo una medida directa, como tomar el tiempo en un cronómetro o medir la masa de un objeto en una balanza. Todos esos son medidas directas. Para ese caso, yo podría expresar la incertidumbre simplemente teniendo en cuenta qué tipo de instrumento estoy utilizando, ya sea un instrumento digital o un instrumento análogo. En el caso de que el instrumento fuera análogo, la incertidumbre, que en este caso para generalizar la represento como delta de X, la incertidumbre yo la puedo calcular como la mínima división del instrumento dividido 2. Esto en el caso, obviamente, en que estamos hablando de medidas directas. Por ejemplo, en esta regla que se ve aquí graduada, yo puedo observar que es un instrumento análogo porque está registrado aquí mediante una pantalla con gráficos. La mínima división de este instrumento es 0,001 metro, lo que es equivalente a decir que su mínima división es 1 milímetro. Pero como estamos trabajando en el sistema internacional, decimos que la mínima división que esta regla tiene es 0,01 metros. O sea que la incertidumbre que yo puedo asociar a cualquier cosa que yo mida con esta regla va a ser igual a su mínima división, que es 0,01 metros, dividido 2. O sea que el delta de X va a ser igual a 0,0005 metros. Cualquier instrumento o cualquier objeto que yo mida va siempre a tener asociada esta incertidumbre medida con este instrumento, en este caso análogo. Pero ¿qué pasa cuando el instrumento es digital? Cuando el instrumento es digital, o sea que registra las medidas en una pantalla como la que se muestra aquí en este reloj, la incertidumbre asociada con ese tipo de instrumento es simplemente la mínima división del instrumento. Por ejemplo, si con este cronómetro yo voy a medir el tiempo que tarda una pelota en caer desde cierta altura, la incertidumbre que va a estar asociada a este instrumento va a ser la mínima división de él. En este caso, nosotros podemos observar que este reloj tiene una mínima división que es 1 sobre 100 segundos. Es decir, que cualquier tiempo que yo tome con ese reloj, la incertidumbre asociada a él, ese delta de t, va a ser igual a 0,01 segundo. Siempre va a ser asociada esta incertidumbre a cualquier tiempo que yo tome con este reloj digital para así expresar de una manera correcta la medida. Entonces, hemos visto hasta ahora cómo calcular las incertidumbres de medidas directas cuando tengo dos tipos de instrumentos, el análogo y el digital. Pero también puedo calcular incertidumbres de medidas directas cuando no conozco el instrumento y simplemente tengo una tabla de datos. O puedo hacerlo también simplemente con una tabla de datos registrados. Miremos cómo se calcula la incertidumbre en ese caso.
Miremos este ejemplo. Un estudiante de física mide el tiempo de oscilaciones de un péndulo con un cronómetro como el de la figura y registra sus datos en las siguientes tablas. Aquí está la tabla de tiempos, entonces piden expresar esa medida como t igual t promedio más delta de t. Yo puedo usar directamente la incertidumbre del instrumento y colocarla en mi medida, es decir, sacar el promedio de estas medidas y luego colocar la incertidumbre del instrumento, que es 1 sobre 100, ¿cierto? O 0.01 segundos. Pero la otra forma que les estaba comentando de calcular la incertidumbre, no teniendo en cuenta el instrumento, sino los datos que yo obtengo, es un poco simple. Entonces digamos que yo quiero obtener la incertidumbre o el delta t de estos datos. ¿Yo qué debo hacer para poder hallar el delta t? Yo lo que tengo que tomar es el tiempo mayor que tengo registrado en mis datos y restarles el tiempo menor. Ese resultado lo divido entre 2 y me da la incertidumbre de acuerdo a los datos. En este ejemplo que está aquí, si yo puedo observar, el tiempo de mayor registro es 12,37, o sea que delta de t va a ser igual a 12,37 menos el tiempo menor es 12.24, sería 12.24 dividido 2. Ese cálculo me da aproximadamente, eso me da como resultado 0,065 segundos. Pero como pueden observar, mi medida solo tiene 2 decimales, por lo tanto debo expresar esto como 2 decimales. Entonces me tengo que delta de t va a ser igual a 0,07 segundos. Este va a ser la incertidumbre que yo puedo medir con ese cronómetro en cualquier experimento que esté tomando yo el tiempo, siempre y cuando me den los datos, como en el ejemplo de esta tabla. Por lo tanto, para expresar la medida como me pide el ejemplo, ya yo sé que el tiempo promedio es igual a la sumatoria de todos estos tiempos dividido entre el número de datos que tengo, en este caso 5. Aquí en este caso el tiempo promedio es igual a 12.314 segundos. Pero como saben, estoy utilizando 2 cifras decimales, entonces a mí me va a quedar que el tiempo promedio de esa medida va a ser igual a 12.31. Así que para poder expresarlo como me lo pide el ejemplo, t va a ser igual al promedio, o sea 12,31 más o menos la incertidumbre obtenida por los datos, que fue 0,07. Todo esto medido en segundos. De esta manera tengo expresada correctamente mi medida como se menciona acá en el ejemplo, teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir del experimento. Bien chicos, ahora hablaremos de cómo calcular la incertidumbre para medidas indirectas. En física tenemos ese tipo de medidas que son la combinación de 2 o más medidas directas. Ustedes saben que una medida directa es aquella que yo obtengo, valga la redundancia, directamente desde el instrumento, como cuando mido el tiempo con un cronómetro, la masa con una balanza, la temperatura con un termómetro, la longitud con un metro, etc. Pero en cambio hay otras medidas que no las obtengo directamente, sino con la relación de varias directas. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo del área de una hoja. Si yo me imagino esta hojita aquí y yo quisiera calcularle el área a esa hoja, yo debería tener 2 medidas directas. ¿Qué medidas debería conocer yo de la hoja para poder calcular su área? Debería conocer, primero que todo, la base de la hoja, que llamaré B, y también debería conocer la altura de la hoja, que llamaré H. Estas dos medidas son directas porque las puedo obtener mediante un instrumento de medición, una regla. Sin embargo, al hablar del área, como la hoja tiene una forma rectangular, yo sé que el área la puedo obtener multiplicando su base por la altura. Es decir, combinando 2 directas obtengo una medida indirecta como es el área de una hoja.
Y así se dan muchas otras medidas indirectas, cuando no hay un instrumento de medición que lo haga directamente, como por ejemplo si calculamos la densidad de un cuerpo conociendo su masa y su volumen, si calculamos la velocidad de un cuerpo conociendo su longitud y la distancia que recorre y el tiempo. Todas esas medidas indirectas tienen asociada un cálculo de incertidumbre diferente a como las vimos las medidas directas. ¿Cómo? Pues vamos a desarrollarlos paso a paso para que nos quede claro eso y volvamos a recordar. Bien, primero que todo vamos a arrancar sabiendo que para yo obtener, por ejemplo, la base de la hoja, yo puedo hacer varias mediciones y decir que tengo una medida inicial o un B promedio. ¿Cómo lo hago? Simplemente, por tomar un ejemplo, si yo tomo 2 veces o 3 veces la medida de la hoja y divido entre 3, obtengo mi base promedio. También podría obtener mi incertidumbre o delta de B simplemente tomando el valor de B mayor menos el valor de B menor dividido 2, ¿cierto? Lo mismo ocurriría con la altura. Si tengo una altura promedio es porque si yo tomo, por ejemplo, 3 medidas de la altura de la hoja y lo divido entre 3, tendré mi altura promedio. Y si yo quiero tener mi delta de H, a no ser que no quiera conocerlo en mi instrumento, puedo tomar mi valor mayor, restarle mi valor menor y a ese resultado dividirlo entre 2. Por lo tanto, entonces yo puedo expresar entonces B como una medida de B sub 0 más un delta de B, como lo aprendimos. Y además de eso, puedo expresar yo a H como un H sub 0 más un delta de H, sabiendo cómo se calculan estos deltas. Entonces, si puedo hacer eso con la base y puedo hacer eso con la altura, obviamente que también podría hacer eso con el área. Porque como hemos aprendido, yo el área debo escribirla de la forma A sub 0 más un delta de A. Esa es la forma correcta en la cual yo debo escribir mi medida. A sub 0 es fácil de conseguirlo, porque A sub 0 o el A promedio es multiplicando la base promedio que yo tomé de mi medida por la altura promedio que yo tomé de mi medida. Y aquí tendría mi A sub 0. El problema radicaría es cómo encontrar delta de A, cómo encontrarlo. La aproximación que tienen la mayoría de estudiantes cuando uno les hace esa pregunta es decir, yo puedo encontrar el delta de A si multiplico el delta de B por el delta de H, pero eso es incorrecto. Eso no se puede hacer de esa manera. Hay un procedimiento matemático llamado logaritmo, que fue el que utilizamos en clase, pero que sin embargo no lo vamos a volver a explicar acá, sino que vamos a generalizar cómo fue que nosotros podemos hallar la incertidumbre de medidas indirectas cuando vienen involucradas en multiplicaciones y divisiones. Pero sin embargo, vamos a hacer una excepción y vamos a explicarlo porque me parece que debe ser necesario para que quede contenido en el video. De pronto, si otra persona quiere saber de dónde salen las expresiones, pensé en no mostrarlo, pero creo que sería lo mejor. ¿Cómo es ese procedimiento? Bien, ese procedimiento parte sabiendo que el área de esa hoja es igual a la base por la altura. Entonces, lo que nosotros dijimos es que aplicamos una propiedad matemática llamada logaritmo en base 10. Entonces aplicamos logaritmo en base 10 en ambos términos de la ecuación y me queda logaritmo de A igual a logaritmo de B más logaritmo de H. Esto de la propiedad de los logaritmos que me dice que la multiplicación de dos logaritmos es igual a la suma de los logaritmos independientes de cada término. Entonces ya he aplicado logaritmo a ambas partes de la ecuación. Por definición, voy a escribirlo acá arriba, el logaritmo de x se puede decir que es igual a la variación de x sobre x. Esta es la definición matemática de logaritmo. Entonces eso lo voy a aplicar a cada término. Por lo tanto, acá el logaritmo de a me va a quedar a delta de a sobre a igual a delta de b sobre b más delta de h sobre h.
Entonces, delta de A es la incertidumbre que yo necesito conocer. Por lo tanto, delta de A va a ser igual a A que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar a toda esta parte aquí. Y me va a quedar delta de B sobre B más delta de H sobre H. Y aquí tengo la expresión que me permite a mí calcular el error del área de esa hoja. Aquí este A viene siendo el A sub 0, que viene siendo todos los promedios de las medidas que yo tomé tanto de la altura como de la base. Delta de B, la incertidumbre con que yo calculé B, y aquí tengo B sub 0 y H sub 0 también con sus respectivas incertidumbres. Y simplemente es multiplicar toda esa parte. Miremos una forma generalizada de expresar estos diferenciales de incertidumbre para cuando hay expresiones de pronto un poco más complicadas. Miremos cómo nos queda. Bien, chicos, entonces, ¿cómo generalizamos el cálculo de incertidumbres para medidas indirectas cuando tengo una ecuación? En física, vamos a tomar un ejemplo. En física, la mayoría de las ecuaciones están involucradas porque tienen exponentes. Entonces voy a decir, por ejemplo, una expresión cualquiera, y igual a A por B a la n, donde n es un exponente. Y A y B son dos términos que quiero calcular directamente para hallar una indirecta como es Y. ¿Cómo calculo yo la incertidumbre? Como ya yo sé, aprendí el paso de los logaritmos, no voy a aplicar el paso de los logaritmos aquí, sino que lo voy a dar por hecho de que ya lo sabemos aplicar. Entonces, de esta manera, ¿cómo me quedaría para esta expresión y para cualquier otra expresión que tenga un exponente? Transformo inmediatamente este y, lo transformo como el diferencial, o sea, el delta de y sobre y, igual, aplico las propiedades de los logaritmos aquí, que ya yo sé que me va a quedar la suma. En este caso me queda delta de A sobre A, más otra propiedad de los logaritmos que me dice de que cuando yo tengo logaritmo de B a la n es igual a n por logaritmo de B, o sea que me va a quedar n por el delta de B sobre B. De esta manera yo siempre voy a generalizar las expresiones de las incertidumbres. Esto quiero que le presten mucha atención a lo que voy a decir. La expresión delta de A sobre A, o la expresión delta de Y sobre Y, o la expresión de delta de B sobre B, estas expresiones son las que se conocen como incertidumbre porcentual o incertidumbre fraccionada. En ese caso, por ejemplo, si quiero hablar de la incertidumbre fraccionada de Y, es tomar delta de Y sobre Y por 100. Y si quiero hablar de la incertidumbre fraccionada o porcentual de delta de A sobre A, sería delta de A sobre A por 100. O hablar de la incertidumbre porcentual de B sería delta de B sobre B por 100. De esa manera estaría calculando yo las incertidumbres porcentuales o incertidumbre fraccionada. Veamos un ejemplo en física aplicando una ecuación de cómo me quedaría una incertidumbre porcentual de una ecuación física, por ejemplo, de la energía cinética. Menciona un cuerpo de masa m de 2.00, más o menos 0.5 kilogramos, se mueve con una velocidad v igual 4.00 más 0.01 metros por segundo a la menos 1. Calcule el error porcentual en la medida de su energía cinética. En física, la energía cinética de un cuerpo viene dada por la expresión masa del cuerpo por velocidad del cuerpo al cuadrado sobre 2. Ahora, miren que esta expresión se parece un poco a la que utilizamos para la generalización. Tiene dos términos y un exponente, o sea que en este caso el 2 hace las veces de n. Solo que este tiene un número independiente que es 2, el cual no será tenido en cuenta en esta expresión, ya que como 2 no tiene ninguna incertidumbre, o sea, no tiene ningún delta porque es un número conocido, se va a hacer 0. Y esto siempre va a ocurrir con cualquier constante que se nos presente en una ecuación. Es decir, pi o cualquier otro número que esté presente en la ecuación, no los tendremos en cuenta para la expresión, para calcular las incertidumbres. Entonces, aplicando este mismo procedimiento, entonces me va a quedar que delta S, o sea, el delta de la energía cinética,
sobre S va a ser igual a delta de M sobre M más este 2 que hace las veces de N, quedaría multiplicando, o sea me va a quedar 2 veces delta de V sobre V. Esta es la expresión para calcular el error porcentual de la energía cinética, que sería toda esta expresión calculada y luego multiplicada por 100. Entonces, yo simplemente ahora, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar los valores. Ya yo sé que delta de E cinética sobre E cinética va a ser igual a ¿qué? Delta de M es la incertidumbre a la hora de medir la masa. Aquí la obtengo y es 0.05. O sea que me va a quedar 0.05 sobre la masa, que es 2.00, más 2 veces, o sea, este 2, delta de V, que es 0.01 sobre V, que es 4.00. ¿Correcto? Observen que no tuve en cuenta este 2 por las condiciones que les dije anteriormente, que es una constante. Ahora resuelvo esta parte que está aquí y eso me va a dar igual a 0.05 entre 2.0, eso me da 0.025 más 0.01 entre 4.00 me da 0.0025. O sea que esta suma aquí me va a dar el delta de E, energía cinética sobre energía cinética, me va a dar, esta suma es 0.0275. O sea que si yo quiero tener esto en medida porcentual, como todas estas medidas tienen 2 decimales, yo debo expresar esto con 2 decimales, o sea que este 2 lo puedo aproximar a 3. Entonces esto es aproximadamente igual a 0.03. Por lo tanto, el error porcentual de esta expresión, o sea, sería delta de E cinética sobre E cinética multiplicado por 100%, ¿verdad? O sea que el error porcentual S sería igual a 3%. 3% sería el error porcentual de la energía cinética. Miremos otro ejemplo, pero ahora con fuerza para ya terminar este video. Cambiemos el ejercicio por uno que colocamos en un taller que la mayoría pues no supo cómo hacerlo, cometió el error, por uno donde contengan raíces cuadradas, uno que es un poquito más complejo a la vista, pero que en realidad es un poco igual de sencillo de trabajar. Dice, el periodo T de oscilación de una masa M amarrada al final de un resorte está dada por la expresión T igual 2pi raíz cuadrada de M sobre K, donde K es una constante conocida. La masa es medida como 0.050 más o menos, aquí faltó el más o menos, 0.045 kilogramos. ¿Cuál es la incertidumbre porcentual en el valor calculado del periodo? Dan estos 3 valores. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo de incertidumbre? Bueno, bien, primero debemos partir de la ecuación que es 2pi raíz cuadrada de M sobre K. Como me están pidiendo la incertidumbre porcentual del periodo, o sea de T, debo calcular yo el delta de T sobre T, ¿correcto? Entonces, originalmente, estas expresiones dentro de la raíz no me sirven. Debo despejarlas, es decir, debo eliminar la raíz. Para poder eliminar yo la raíz, yo lo que voy a hacer es elevar al cuadrado a ambos términos de la ecuación. Entonces me quedaría una expresión como periodo al cuadrado es igual al elevar ambos términos al cuadrado con el objetivo de sacar la raíz, me queda esto aquí, al cuadrado, ¿verdad? Esto es igual a periodo al cuadrado, 2 a la 2, 4, y pi a la 2, pi al cuadrado, o sea, me queda 4pi al cuadrado, y este 2 cancela la raíz, la desaparece, por lo tanto me queda M sobre K. Al aplicar las propiedades
de los diferenciales ya hemos visto, entonces aquí me va a quedar 2 veces delta de t sobre t, ¿verdad? Igual, como estos son números constantes conocidos, yo no los tengo en cuenta, por lo tanto se hacen 0. Me queda delta de m sobre m más delta de k sobre k. Además, el ejercicio me dice que k es una constante conocida, o sea, también es un número, por lo tanto, esto también se hace 0. En definitiva, me va a quedar que 2 delta de t sobre t va a ser igual a delta de m sobre m. Por lo tanto, entonces, la incertidumbre porcentual del periodo delta de t sobre t va a ser igual a delta de m sobre m por 1/2 o dividido 2. Pasé este 2 que está multiplicando a dividir acá, ¿correcto? Entonces el delta de t sobre t, que es la incertidumbre porcentual, va a ser igual a delta de m, que es 0.045 sobre el m, que es 0.500 por 1/2, y eso me va a dar igual a 0.018. Y al hablar de porcentual, es decir, debo multiplicar ese varón por 100. Entonces, delta de t sobre t, que es igual a 0.018, al multiplicarlo por 100%, voy a tener que el error porcentual del periodo va a ser igual a 18%. La respuesta es la D. De esa manera se hacen los cálculos para incertidumbres de medidas indirectas aplicando la propiedad del logaritmo. Entonces, ya con eso damos repasado el tema de incertidumbres en medidas directas e indirectas. Entonces nos vemos en el próximo video.